Buenos días. La segunda parte de la clase de hoy corresponde a la parte de los tumores de próstata, las neoplasias malignas de próstata, especialmente focalizado en el adenocarcinoma de próstata. El guión de la clase de hoy es son primero unas pinceladas sobre generalidades del cáncer de próstata, unos datos de etiología, la clínica que produce, cómo se diagnostican, el estudio histopatológico y el tratamiento. A modo de introducción, sí que me gustaría destacar la importancia de este tumor por la alta frecuencia que tienen. En España, en el año 2018, hubo 6.000 muertes por el cáncer de próstata. La incidencia es aproximadamente 140 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2018. Estos son datos del Instituto de Estadística de nuestro país. Y lo que sí que me gustaría destacar es que es el tumor más frecuente y el tercero en mortalidad en el varón, detrás del de pulmón y del de colon, y que ha habido una reducción en la mortalidad de un 50% entre los años 93 y 2016, debido fundamentalmente a el manejo del PSA, del diagnóstico precoz con el PSA y a la aparición de las nuevas moléculas para los tratamientos sistémicos. Destacar que es un tumor de baja agresividad, por lo general con una supervivencia de un 85% a 5 años. Estos resultados tan optimistas y tan buenos se obtienen en base a una detección precoz o un diagnóstico precoz que realizamos a aquellos varones por encima de 50 años con una esperanza de vida de más de 10 años o aquellos mayores de 45 años con factores de riesgo, bien raza negra o antecedentes familiares. El recuerdo anatómico sí que me gustaría destacar el modelo anatómico de McNeil, con su zona periférica, zona central, zona transicional, las 5 partes y fundamentalmente los cánceres de próstata se localizan en la zona periférica. Desgraciadamente, el día 5 de marzo de este año, hace 2 días, nos dejó don José María Gil Vernet, un ilustre urólogo, probablemente la figura más representativa de la urología moderna en nuestro país, sobre todo en el siglo XX, hijo de urólogo y su padre, don Salvador Gil Vernet, era catedrático de anatomía en la Universidad Complutense y urólogo, quien fue el primero en describir la anatomía quirúrgica de la próstata tal y como la conocemos hoy en día. Y gracias a las aportaciones del profesor don Salvador Gil Vernet, hoy la anatomía quirúrgica de la próstata es la que es y es la que conocemos y la que utilizamos y podemos realizar unas cirugías con menos tasa de comorbilidades asociadas. En cuanto a los datos etiológicos, sí que me gustaría destacar que los factores que incrementan el riesgo de cáncer de próstata son fundamentalmente 4: la edad, mayores de 50 años, el tener una historia familiar, padre o hermano con cáncer de próstata, la raza negra, sobre todo tiene mayor incidencia y mayor agresividad de los tumores, y una dieta grasa. Es ampliamente conocido el impacto que tiene el colesterol, la vía metabólica del colesterol en la génesis y en el desarrollo del cáncer de próstata, habiéndose destacado, publicado en diversos estudios que hemos podido realizar en miembros de la unidad, el impacto que tiene el colesterol alto en esta enfermedad. En cuanto a la clínica, pues destacar fundamentalmente que lo habitual no es tener síntomas. Y si existen, llegamos tarde. Es una enfermedad localmente avanzada.
Es decir, lo habitual es que el paciente venga a la consulta para pasar una revisión y sometiéndole a las exploraciones y pruebas complementarias que les detallaré a continuación, se le diagnostique. Si tiene síntomas, son fundamentalmente casos de enfermedad avanzada. Los pacientes que estén sintomáticos pueden presentar de todas formas sintomatología obstructiva o irritativa, o lo que es lo mismo, síntomas de vaciado o de llenado por la hiperplasia benigna de próstata concomitante. Destacar que la hiperplasia benigna de próstata, como vimos en la clase anterior, no es una enfermedad que evoluciona a cáncer de próstata, sino es otra enfermedad concomitante de la próstata que se da en otra zona, en otra área de la próstata y con una etiología distinta. Hay casos en los que se pueden destacar algún síntoma como puede ser hematuria, hemospermia, que da dolor óseo por metástasis, sobre todo en línea media del raquis, los grandes huesos, que haya una linfedema o compresión medular, así como la aparición de un síndrome constitucional. ¿Y cómo diagnosticamos el cáncer de próstata? Pues bastante sencillo. El diagnóstico inicial se basa en base a una exploración física con un tacto rectal y una determinación analítica con el PSA, que nos lleva a realizar o indicar una biopsia de próstata ecodirigida por vía transrectal o con la ecografía transrectal, que puede ser biopsia transrectal o transperineal. ¿Y el diagnóstico de extensión? Pues en base a estas variables, el tacto rectal, el PSA y el grado cristológico de la muestra que hemos obtenido en la biopsia, planificamos unos estudios de imagen bien con escáner, con tomografía computadorizada, resonancia nuclear magnética o gammagrafía ósea. El diagnóstico diferencial, evidentemente, hay que diferenciarlo de la hiperplasia de próstata, el adenoma o prostatitis, otros cuadros de obstrucción del tracto urinario inferior o patología con síntomas irritativos como pueden ser infecciones urinarias o carcinoma in situ de vejiga. La exploración física, bueno, es una exploración específica a nivel abdominal, pues para explorar si hay globo vesical o alguna adenopatía. A nivel inguinal, fundamentalmente hay que explorar los genitales y hacer el tacto rectal. El tacto rectal, que consiste en la introducción lubricada y delicada del dedo índice de la mano dominante a través del ano para explorar el recto, y la cara anterior del recto, que nos permite tocar y palpar la próstata. El PSA es el antígeno prostático específico, es un marcador tumoral prostático, más que tumoral, me gustaría decir un marcador prostático, es una glicoproteína con un peso específico de 34.000 Daltons y una vida corta en media, es decir, de tan solo 3,5 días. Tiene una función específica que es licuar el coágulo seminal. Gracias al PSA podemos tener descendencia, porque si no la eyaculación sería mucho más sólida y no podríamos llevar a cabo la fertilización. Está sintetizada fundamentalmente por la próstata y por glándulas. El PSA es una determinación analítica en sangre del PSA, que incluye el que está libre, el que no va unido a proteínas, que es una forma minoritaria e inactiva, y el que va unido a proteínas transportadoras. ¿Y cómo interpretamos el PSA? Muy bien. En función de varios puntos de corte. Cuando el PSA es menor de 4 nanogramos mililitro, la probabilidad es muy baja, aunque no la incluye. Y si el PSA es mayor de 4, pues el riesgo, el porcentaje de tener un cáncer de próstata aumenta conforme aumenta el PSA. Y
con PSAs muy altos, lo normal es que sean incluso en casos ya metastásicos. Así pues, con un PSA por debajo de 4, el estándar es no hacer una biopsia, sino hacer un seguimiento. Si es mayor de 10, la indicación de una biopsia está clara, y si es entre 4 y 10, pues hay que utilizar varias estrategias diagnósticas, como es la densidad del PSA, la velocidad, los puntos de corte en función de la edad o la relación con las fracciones. La densidad del PSA nos indica que hay una sospecha cuando hay un PSA densidad mayor de 0,1 nanogramo mililitro por centímetro cúbico de próstata. La densidad del PSA pone en relación el PSA con el volumen prostático medido mediante ecografía transrectal o resonancia nuclear magnética. La velocidad del PSA es la velocidad al que va creciendo el PSA con el paso del tiempo. Un incremento anual de 0,75 en nanogramos mililitro al año nos debe poner en alerta para indicar una posible biopsia. Y la relación con la edad, evidentemente no es lo mismo tener 45 que 75, y a pacientes por debajo de 50 el punto de corte está en 2,5, mientras que en mayores de 50 se suele utilizar el punto de corte de 4 nanogramos mililitro. Respecto a las exploraciones complementarias, fundamentalmente está la analítica mediante un hemograma y una bioquímica, así como un análisis de orina para descartar una infección. Realizamos una ecografía transrectal con la biopsia que la dirigimos de manera aleatoria, y las pruebas de imagen fundamentalmente para completar el estudio de extensión mediante TAC, rastreo o resonancia. Y con esto obtenemos la estadificación, que es lo que nos dice si el cáncer está localizado o localmente avanzado, o si estamos ante una enfermedad diseminada. Como veníamos diciendo anteriormente, en el diagnóstico precoz lo que hacemos es un tacto rectal. Si palpamos áreas duras o induradas, podemos indicar una biopsia, o si tenemos un aumento del PSA por encima de 4 nanogramos mililitro, pues indicaremos una biopsia transrectal. La biopsia transrectal consiste en la introducción de un ecógrafo por el ano, por el recto, para explorar la próstata, y mediante una guía de la aguja obtenemos una muestra de esta próstata, de la próstata. Esta biopsia puede ser por vía transrectal o transperineal. Disculpen la interrupción. La biopsia que realizamos normalmente es sextante, es decir, dividimos la próstata en 6 partes: apex, zona media y base, en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y mandamos muestras de ambos. Luego, posteriormente, se puede hacer una biopsia ampliada, y si no, y en un segundo o tercer estadio, una biopsia por saturación. Esto es una imagen de una ecografía transrectal en la que se ve la guía del ecógrafo, y esta es la imagen hiperrefringente de una aguja de biopsia. Como ven, la ecografía transrectal lo único que nos permite es guiar correctamente la biopsia para tener una muestra de esas zonas que queremos estudiar más en detalle. El estudio histopatológico nos permite ver qué es lo que está ocurriendo en la próstata. Hay fundamentalmente 2 opciones: que salga una biopsia negativa, es decir, que el resultado sea hiperplasia benigna de próstata, o que salga una biopsia positiva con resultado de un adenocarcinoma. Y hay un pequeño porcentaje en lo que encontramos son lesiones premalignas, es decir, lo que le decimos al paciente es la biopsia puede salir blanca o negra, pero a veces sale gris, y eso es que hay una lesión premaligna que condiciona el estar más encima. Fundamentalmente la SAP, que es
proliferación atípica acinar pequeña de la próstata que en un 30-50% de los casos desencadena un adenocarcinoma y lo que nos conlleva a repetir una biopsia. El PIN de alto grado, la hiperplasia típica de la próstata, no precisan repetir una biopsia a los 3 meses, sino hacer un seguimiento como cualquier paciente urológico. Cuando sale positiva la biopsia, cuando sale negra, evidentemente se trata en la gran mayoría de un adenocarcinoma de próstata, tipo acinar, aunque existen otras posibles tumores más excepcionales. El sistema de gradación que utilizamos desde prácticamente el año 74, con distintas modificaciones, es el sistema de gradación de Gleason, que era un patólogo americano que estableció en función de la gradación histológica un sistema de puntuación de 1 a 5. Es necesaria 2 grados y entonces lo que se hace es a la población más frecuente se le da el primer grado y a la segunda población más frecuente se le da el segundo grado. Así pues tenemos tumores bien diferenciados que son grados de 2 a 6, fundamentalmente es 6, 3 más 3, moderadamente diferenciado es el 7, que puede ser 3 más 4 o 4 más 3, e indiferenciados que pueden incluir todas estas combinaciones, siendo los tumores mayores de 7 evidentemente los tumores de peor pronóstico. Estas son unas imágenes histológicas de los diversos grados de Gleason, el 1, el 2 y el 3, así como el 4 y el 5. Hoy en día y desde el año 2015 se han establecido los grados pronósticos para homogeneizar y simplificar la escala de Gleason puntuándolos de 1 a 5. Entonces estos tumores, los tumores 3 más 3 son el 1, el 3 más 4 2, 4 más 3 3 y así sucesivamente. Muy bien, una vez que tenemos el cáncer de próstata diagnosticado y con su correspondiente gradación histológica, lo siguiente corresponde a la estratificación. Antes de estratificar, sí que me gustaría enseñarles una simulación de cómo es la diseminación y la historia natural del cáncer de próstata. La próstata es una glándula que se encuentra bajo la influencia de la testosterona, condicionando el crecimiento de la misma. A su vez, el cáncer de próstata es un tumor hormonosensible, que crece por influencia de la testosterona, multiplicándose las células tumorales por acción de esta hormona. El diagnóstico del cáncer de próstata se realiza mediante la determinación en sangre del PSA, por el tacto rectal y su posterior confirmación por biopsia y análisis anatomopatológico. La mayoría de los cánceres se encuentran localizados dentro de la próstata, pero este puede progresar inicialmente de manera local, infiltrando las vesículas seminales y posteriormente de manera sistémica mediante una diseminación linfática y hemática de las células tumorales, que condiciona la aparición de enfermedad metastásica, primero a nivel ganglionar y luego a distancia, sobre todo a nivel óseo. La próstata es una glándula que se encuentra bajo la influencia de la testosterona, condicionando el crecimiento de la misma. A su vez, el cáncer de próstata es un tumor hormonosensible, que crece por influencia de la testosterona, multiplicándose las células tumorales por acción de esta hormona.
El diagnóstico del cáncer de próstata se realiza mediante la determinación en sangre del PSA, por el tacto rectal y su posterior confirmación por biopsia y análisis anatomopatológico. La mayoría de los cánceres se encuentran localizados dentro de la próstata, pero este puede progresar inicialmente de manera local, infiltrando las vesículas seminales, y posteriormente de manera sistémica mediante una diseminación linfática y hemática de las células tumorales, que condiciona la aparición de enfermedad metastásica, primero a nivel ganglionar y luego a distancia, sobre todo a nivel óseo. Muy bien, en las vías de extensión, como han visto, pues se trata de un tumor con un crecimiento lento y fundamentalmente la extensión puede ser local o a distancia. A distancia la diseminación más frecuente es la linfática y luego la hematógena. A nivel local, evidentemente se produce un crecimiento extracapsular, afectación de vesículas seminales, cuello vesical y recto. Muy bien, en la estadificación utilizamos distintos estadios. Disculpen la interrupción. En cuanto a los estadios hay que diferenciar el estadio clínico o el estadio patológico. El estadio clínico es el que obtenemos por las pruebas de imagen y el resultado de la biopsia de manera clínica, mientras que el estadio patológico es el estadio que obtenemos tras obtener la pieza de prostatectomía una vez realizada la cirugía, la prostatectomía radical. Evidentemente hay dos tipos de estadio, el órgano confinado o el no órgano confinado, que es cuando se va más allá de la próstata. La importancia del diagnóstico de la estadificación y así como del estudio de extensión es crucial, primero por fines pronósticos, porque nos va a dar información sobre el pronóstico de la enfermedad, y segundo, porque nos va a permitir elegir de una manera adecuada el tratamiento más correcto para ese paciente en ese momento. En cuanto a la estadificación, utilizamos el TNM, la última actualización del año 2016. El T1 es cuando no es palpable o visible, T1C es cuando se realiza una biopsia con aguja por elevación del PSA. El T1A y el T1B es cuando hemos obtenido una muestra histológica de próstata por una cirugía secundaria a un trastorno, a un procedimiento benigno, por una resección transuretral de próstata o por una adenomectomía de próstata por una hiperplasia benigna de próstata, en la que el patólogo nos da como resultado un cáncer en menos o en más del 5% del tejido. El T2 es cuando está confinada la próstata, T3 es cuando atraviesa la cápsula y T4 está invadiendo estructuras adyacentes, fundamentalmente el recto o la vejiga. Los ganglios, cuando hay ganglios regionales, M1A es cuando hay ganglios a distancia, M1B cuando hay invasión de huesos y metástasis en otras distancias. Destacar la importancia del prefijo C o P en función de si el estadio es clínico o patológico. C es el prefijo para un estadio clínico y P es el prefijo para un estadio patológico. Con esto obtenemos los grupos de riesgo. Tradicionalmente hay tres grandes grupos de riesgo: bajo, intermedio o alto riesgo de progresión tras un tratamiento con intención curativa. El grupo de bajo riesgo son aquellos que tienen un PSA por debajo de 10 nanogramos mililitro, un tacto rectal en el que no se toca nada y un Gleason menor o igual de 6. Resaltar que en este grupo
tienen que darse las 3 características, es decir, tiene que tener un PSA menor de 10, tener un tacto rectal T1C y un Gleason menor o igual a 6. En el grupo intermedio o alto son cuando el PSA es entre 10 o 20, tacto rectal un T2 y un grado de Gleason de 7. Destacar que aquí, con que se dé una de las características, es más que suficiente para establecerse en ese grupo de riesgo. Al igual que ocurre con el alto riesgo, que es cuando el PSA es mayor de 20, es un estadio mayor de 2 o en la anatomía patológica tenemos un grado de Gleason mayor de 8. La ecografía transrectal permite fundamentalmente guiar la biopsia, pero hay ocasiones en las que vemos zonas sospechosas que debemos biopsiar. Pero, como les digo, la mayor indicación o la mayor aportación de la ecografía es para el guiado de la próstata. A veces nos permite, como en este caso, ver una infiltración clara del lóbulo derecho en una infiltración capsular. Cuando vemos esto, desgraciadamente estamos ante situaciones muy avanzadas o una infiltración de la vesícula seminal. Hoy en día utilizamos la resonancia nuclear magnética multiparamétrica para la estadificación y el diagnóstico del cáncer de próstata. Muchas veces se realiza antes de la biopsia para dirigir la biopsia a esas zonas sospechosas. En nuestro medio y debido a las limitaciones que tenemos asistenciales por la resonancia, digamos que se indica la resonancia nuclear magnética para casos de segunda y tercera biopsia. Cuando la primera biopsia salió negativa, el PSA sigue subiendo, hacemos una resonancia y si la resonancia nos dice que hay una zona sospechosa, focalizamos más en esa zona la biopsia. Aquí vemos cómo se diferencia perfectamente la zona periférica de esta zona central. La resonancia multiparamétrica, mediante la difusión y el contraste, nos permite analizar el comportamiento de la próstata en 3 fases. Lo que es una fase en T2, la difusión y el comportamiento del contraste en esta prueba. A su vez, el escáner nos permite realizar un estudio de extensión en casos en los que los tumores sean de alto riesgo o que haya sospechas de metástasis a distancia. Aquí vemos una imagen de una metástasis vertebral blástica en un paciente con cáncer de próstata. Y luego está la resonancia nuclear magnética con tecnecio, en el que nos permite valorar la presencia de metástasis. Otra resonancia, otro ejemplo de una metástasis vertebral en un paciente con cáncer de próstata o una diseminación metastásica múltiple, lo que se conoce como un superscan. Muy bien, tenemos el paciente diagnosticado, estadificado en su estadio correspondiente y ahora corresponde tratarlo. ¿Y cómo lo tratamos? Pues antes de tratarlo hay que matizar varias cosas. Lo primero, que hay gran controversia en el tratamiento, ya que afecta a las últimas décadas de la vida y es difícil establecer si la mortalidad puede deberse a él. Hay pacientes, o sea, hay detractores del diagnóstico precoz del cáncer de próstata en base a la poca mortalidad de este cáncer. La esperanza de vida tiene que ser mayor de 10 años, está condicionada por el estadio clínico, el PSA y el grado de Gleason. El tratamiento se basa fundamentalmente en que hay tratamientos radicales que son muy efectivos y que sin el tratamiento la progresión es lenta.
¿De acuerdo? Cuando el cáncer de próstata está localizado, podemos hacer un tratamiento a nivel local, bien con cirugía, con radioterapia, vigilancia activa o terapia focal. Cuando está localmente extendido, podemos hacer un tratamiento mediante radioterapia o prostatectomía radical. Si es en casos de metastásicos, podemos hacer un bloqueo hormonal o una orquictomía subvalvuginea o tratamientos paliativos en aquellos casos en los que estén muy avanzados. La prostatectomía radical es el tratamiento de elección en la enfermedad localizada. Se realiza mediante diversos abordajes, que puede ser cirugía abierta, laparoscópica o robótica, dependiendo fundamentalmente de la experiencia y destreza del cirujano que la realice. Como alternativas a la prostatectomía radical existe la radioterapia, que puede ser conformacional, externa, o la braquiterapia o el implante de semillas radiactivas. A su vez, se pueden realizar tratamientos focales con crioterapia u otras fuentes de energía que todavía no tienen el grado de recomendación para su empleo de manera generalizada. La elección de este tratamiento depende fundamentalmente del grupo de riesgo y de la expectativa de vida. No es lo mismo operar a un paciente de 65 que a un paciente de 75 o 80 años. En función de la edad y de la comorbilidad y situación física del paciente y su pronóstico vital, elegiremos o adecuaremos mejor esta elección. La prostatectomía radical, fundamentalmente por la laparoscopia, consiste en la siguiente simulación que van a ver a continuación. Esta cirugía está indicada para el tratamiento curativo del cáncer de próstata localizado en esta glándula. A través de 5 trócares y creación de neumoperitoneo, se procede a la disección del espacio de Retzius, apertura de la fascia endopélvica bilateral y sección del complejo venoso superficial previa coagulación, disección del cuello vesical, intentando preservar al máximo el mismo, disección de las vesículas seminales y de los deferentes, evitando el uso de energía eléctrica en todo momento para no lesionar los nervios. Se procede a la disección intrafascial de la próstata, preservando toda la fascia prostática que contiene las bandeletas neurovasculares. Disección, ligadura y sección del complejo venoso dorsal o de Santorini, así como de los ligamentos puboprostáticos. Sección de la uretra membranosa del ápex prostático. Embolsado de la pieza y anastomosis vesicuretral con colocación de sonda vesical. La cirugía finaliza con la extracción de la pieza y la retirada de los trócares. Esta cirugía está indicada. Como ven, esta es la pieza de la prostatectomía. Aquí vemos la zona sospechosa, que el patólogo nos detallará más adecuadamente el resultado anatomopatológico. La radioterapia externa fundamentalmente se hace mediante radioterapia conformacional tridimensional que permite seleccionar solo el tejido dañado y tratar exclusivamente la próstata. En esta simulación, a continuación. La radioterapia externa con intensidad modulada es un tratamiento con intención curativa en el cáncer de próstata localizado, en aquellos pacientes con una esperanza de vida inferior a 10 años. Previamente se realiza una tomografía computerizada, TAC,
de la pelvis para obtener imágenes morfológicas de la pelvis y de la zona a tratar. Con esa información, los radioterapeutas, junto con los radiofísicos, planifican el tratamiento y la dosis de radiación a administrar. El tratamiento se realiza en un acelerador lineal. El paciente se tumba en una camilla e, inmovilizado para estar siempre en la misma posición, se aplica el tratamiento. La máquina genera una de radiación colimado en función de la zona a tratar previamente planificada. El haz de radiación entra con distintas direcciones y formas para que la dosis en la próstata sea letal para las células cancerosas y produzca las menores complicaciones posibles en las estructuras vecinas, como son el recto, vejiga y uretra. Las dosis varían en función del tipo de cáncer y su duración es entre 4 y 6 semanas, con sesiones diarias de 10-15 minutos de duración. Otra alternativa, como les decía, es la intensidad modulada, que permite, mediante una planificación mucho más precisa, el aplicar dosis más altas con menos efectos secundarios. Muy bien, la braquiterapia es el implante permanente de semillas de yodo 25 o paladio 103. Hoy en día prácticamente solo se utiliza yodo 125 o implantes temporales con yodo 192 en el que no se deposita el material sino solo su energía. La permanente es lo que se conoce como braquiterapia de baja tasa y la temporal es lo que conocemos como alta tasa. Mediante un abordaje transperineal y guiado por ecografía implantamos las semillas o los catéteres para la liberación de la radiación posteriormente. Otras alternativas es el uso de terapia focal, que es una terapia, o sea, un tratamiento emergente. Está todavía considerado dentro de lo que se llama investigación, a la espera de ver sus resultados. Puede ser mediante el uso de energía con frío, con lo que se llama crioterapia o criocirugía, HIFU, que es el empleo de ultrasonidos de alta intensidad focalizados, High Intensity Focus Ultrasound, o electroporación, lo que se conoce como el acrónimo IRE de Irreversible Electroporation. En esta simulación ven perfectamente lo que consiste un tratamiento focal, en este caso con terapia con electroporación. El paciente se ha de someter primero a una resonancia magnética de la próstata, la cual nos permitirá visualizar la lesión que queremos tratar. Evidentemente, para hacer un tratamiento con terapia focal se tiene que localizar muy bien el tumor. El empleo de la electroporación consiste en que el paciente de manera ambulatoria ingresa y mediante una anestesia general o con relajación muscular profunda y una ecografía transrectal, lo que realizamos es un estudio de la próstata, la localizamos, la tenemos localizada y una vez que la hemos localizado lo que podemos realizar es la colocación de las agujas. En este caso son electrodos que colocamos en la zona previamente identificada en la resonancia y localizada mediante la ecografía. Colocamos los electrodos a través de los cuales se va a transmitir la energía. La electroporación consiste en la transmisión de energía eléctrica de alto voltaje a través de los electrodos disponibles. Lo que hace es cubrir o crear un volumen tratado. Este volumen lo que genera es en las células genera la apertura de unos poros de la membrana que hacen que inducen la apoptosis. Esa apoptosis produce la muerte celular y el resto de las células son fagocitadas por los macrófagos. A nivel vascular, evidentemente en los vasos se ven afectadas por el tratamiento, se produce una lesión de esos vasos, sobre todo el componente celular de esas estructuras. Es un tratamiento ambulatorio que la regeneración empieza inmediatamente después. Y lo que sabemos por los estudios histológicos y anatomopatológicos de estas técnicas es que al cabo de unos 2-3 semanas
el tejido tanto vascular como prostático se ha regenerado y la ventaja es que los nervios, al no tener células, pues se han regenerado. Y lo que se realiza es un seguimiento mediante resonancia nuclear en magnética. ¿Y cómo lo tratamos? Fundamentalmente en base a los grupos de riesgo. Podemos utilizar los grupos de riesgo que hemos explicado anteriormente. Si el paciente está dentro de un bajo riesgo, le podemos proponer un tratamiento mediante vigilancia activa, una cirugía radical, radioterapia, braquiterapia o seguimiento activo. La diferencia entre una vigilancia activa o un seguimiento activo es muy importante. La vigilancia activa son protocolos en los que el paciente ha de cumplir una serie de características muy estrictas y para poder ser incluido en estos protocolos son gente sana, joven y susceptible a un tratamiento con intención curativa, pero que debido a la baja letalidad de ese tumor pueden ser sometidos a un protocolo de vigilancia, es decir, les hacemos unas analíticas, unas exploraciones físicas perfectamente estructuradas y consensuadas, y en base a esos protocolos, si vemos que hay algún riesgo de progresión, lo pasamos a un tratamiento activo, bien con cirugía o con radioterapia. Por el contrario, el seguimiento activo consiste en aquellos pacientes con unas comorbilidades, una esperanza de vida muy corta, en el que pensamos que ese tumor no le va a producir grandes, o sea, no le va a producir, no le va a matar, no va a condicionar su vida, lo podemos seguir y en función de ese seguimiento, de esa evolución que presenta, decidir qué hacemos y qué tratamos. Es decir, si tiene una retención aguda de orina de próstata, pues le podemos hacer un tratamiento paliativo mediante una resección, colocarle unas sondas, tiene una hematuria, tratar esa hematuria, etc. En los casos de riesgo intermedio, la vigilancia activa está muy entredicha, se seleccionan mucho los casos y pacientes de riesgo intermedio que se quieran someter a vigilancia activa, digamos que son muy selectivos, o sea, tienen que ser incluidos dentro de estudios clínicos por el riesgo alto que tienen. Se puede hacer una cirugía, que en este caso incluiría una linfanectomía de estadificación o una radioterapia externa con hormonoterapia. En este caso se hace una neoadyuvancia de 3 meses. 3 meses se les pone tratamiento hormonal antes de la radioterapia y 6 meses después. En esta La extirpación del tejido ganglionar iliobturatriz en el cáncer de próstata sirve como método de estadiaje en esta patología. A través de la incisión media infraumbilical, que nos servirá para realizar prostatectomía radical, se accede al espacio de Retzius, donde se procede a extirpar el tejido ganglional de 3 áreas: ilíaca externa, obturatriz e ilíaca interna o hipogástrica. Se localiza y aísla el uréter para evitar lesiones del mismo, identificando el nervio ilioinguinal con los vasos gonadales como límite externo y los vasos circunflejos, que son el límite distal. Se procede a la extirpación del paquete ganglionar ilíaco externo hasta el inicio del tronco común. Se continúa con la exéresis de los ganglios obturatrices desde pubis y ligamento de Cooper hasta la bifurcación de los vasos ilíacos, siendo especialmente cuidadoso en la observación del nervio obturador. Finalmente se realiza la exéresis de los ganglios correspondientes a la zona de los vasos ilíacos internos. El mismo procedimiento se realiza en el lado contralateral. Destacar que esa cirugía se realiza con el mismo abordaje que se ha realizado la prostatectomía y al mismo tiempo, antes o después, por cirugía abierta o cirugía laparoscópica o robótica. En casos de alto riesgo, el tratamiento puede ser el mismo: cirugía o linfadenectomía y radioterapia externa con hormonoterapia. En este caso, en vez de aplicar 6 meses de tratamiento neoadyuvante, se aplican 3 años de tratamiento adyuvante.
hechos que han visto un impacto en la supervivencia global de estos pacientes. Muy bien, sabemos prácticamente, hemos tocado ya todos los temas, sabemos que tenemos un paciente con un cáncer, lo estadificamos y hay que decidir qué tratamiento. Y la elección del tratamiento está condicionada por varios factores. Fundamentalmente, el grupo de riesgo que va a tener, las complicaciones y efectos secundarios, es decir, aquí el deseo del paciente es una de las cosas que más tenemos en cuenta a la hora de elegir este tratamiento, y la posibilidad de un tratamiento multimodal secuencial. Es decir, no hay que hipotecar un tratamiento futuro si existen posibilidades de que vaya a precisarlo. Es por eso por lo que los urólogos abocamos o preferimos realizar siempre una cirugía previa a la radioterapia que al contrario, una radioterapia después de una cirugía. Muy bien, ¿y cómo se realiza el seguimiento del cáncer de próstata? Pues al igual que lo hemos diagnosticado, lo seguiremos, es decir, realizando tactos rectales y PSAs. Realizamos tactos rectales a los 3 y a los 6 meses durante los primeros 12 y 24 meses, y posteriormente controles anuales indefinidos, aunque no se muestre la recurrencia, ya que el riesgo permanece a largo plazo, hasta 10-15 años. Indicamos rebiopsias cuando hay sospecha en casos de radioterapia externa o recidivas en la fosa prostática que hayamos detectado con el tacto rectal, y nos utilizamos las técnicas de imagen en función de la progresión y del valor del PSA. Y cuando progresa después de una cirugía se define como progresión bioquímica, que es cuando aumenta por encima de 0,4 nanogramos mililitro en dos determinaciones. Eso es lo que indica la persistencia tumoral o la recidiva de la enfermedad. En estos casos podemos hacer varias opciones, desde una observación ante la baja probabilidad de metástasis, una radioterapia para tratar esa zona de manera precoz, lo que se conoce como una radioterapia adyuvante. Esto es en el caso de que tengamos una cirugía que después el patólogo nos dice que tenemos márgenes positivos muy amplios y que ha sido incompleta, o que presente una enfermedad bioquímica, una progresión bioquímica o clínica después. Es lo que se conoce como radioterapia de rescate cuando se realiza a posteriori, pero no inmediatamente después de la cirugía. A su vez, podemos utilizar la hormonoterapia en casos de recidiva local o enfermedad metastásica. Y cuando se define la progresión bioquímica tras la radioterapia, pues muy fácil, cuando el PSA sube 2 nanogramos mililitro por encima del PSA nadir, siendo el PSA nadir el valor del PSA más bajo que se obtiene tras el tratamiento con radioterapia. Al igual, podemos hacer una observación por la baja probabilidad de las metástasis, una cirugía de rescate en aquellos casos en los que esté la enfermedad localizada y haya probabilidades de curación, teniendo en cuenta el riesgo de metástasis en estos casos, o una hormonoterapia en casos de recidiva local o enfermedad metastásica. ¿Y cómo tratamos el cáncer de próstata cuando está diseminado? Pues el cáncer de próstata tiene una peculiaridad, y que es hormonosensible, es decir, al igual que otros tumores, como pues el cáncer de mama, está condicionado por un ambiente hormonal. El punto de inicio lo de destacar que fue descrito por Charles Huggins en 1941, la hormonodependencia del cáncer de próstata, hallazgos que le valieron ser receptor del premio Nobel. El objetivo de la hormonoterapia es suprimir la acción de los andrógenos a nivel prostático.
Destacar que la testosterona plasmática, el 95% es de origen testicular y un 5-10% de origen suprarrenal. La próstata tiene un comportamiento heterogéneo, hay células dependientes e independientes de los andrógenos. Este es el eje hipotálamo hipofisario al que está sometido la próstata mediante la LHRH. Estimula la producción de testosterona a nivel testicular mediante la LH-FSH o de la CTH a nivel suprarrenal, que condiciona la testosterona en la próstata. La testosterona se convierte en dihidroepiandrosterona mediante la acción de la 5-alfa reductasa a nivel prostático, que es la forma molecularmente activa. Las formas de conseguir la deprivación hormonal son bien mediante castración quirúrgica, mediante la orquictomía subvalvugínea, procedimiento obsoleto y completamente en desuso. Tan solo puede que se utilice en casos de compresión medular al conseguir una supresión, un nivel de supresión de testosterona más rápido y efectivo que con bloqueo hormonal, pero si no, lo que realizamos son castraciones médicas mediante estrógenos que prácticamente están en desuso, o lo que se utiliza hoy en día, los análogos de la LHRH, que son incluso más potentes que la LHRH, que mediante un biofeedback negativo consiguen un bloqueo de estas hormonas, de este eje. Otras formas de conseguir es mediante un bloqueo de las células diana, es decir, usando antiestrógenos, como puede ser la bicalutamida. El acetato de ciproterona está prácticamente en desuso. O el bloqueo androgénico máximo, que es la combinación de bicalutamida con un análogo LHRH. Destacar que también los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride o el dutasteride, tienen una leve acción, pero no para uso en casos oncológicos. ¿Y qué ocurre cuando hay una refractación a este tratamiento hormonal? Cuando las células pasan de ser sensibles a ser resistentes al tratamiento hormonal. Pues lo primero que se realiza es una retirada del antiandrógeno, o más recientemente el uso de otras moléculas o de quimioterapia. Hormonoterapia de segunda línea, o también conocido como los tratamientos hormonales más modernos, como la acetato de abiraterona o la enzalutamida. El radio 203, que tiene efecto a nivel de las metástasis óseas, o la quimioterapia con el docetaxel a nivel sistémico. Destacar que de estos temas tampoco quiero excederme, puesto que ya fueron explicados por el doctor Anteon el año pasado en la clase de oncología. En cuanto a los tratamientos paliativos, destacar que el objetivo es aliviar el dolor, mejorar la vida, y en casos de compresión medular pues se pueden utilizar distintas opciones, como es corticoides intravenosos en altas dosis, o laminectomías o cirugías de resección aguda de próstata en casos de obstrucciones agudas o colocación de nefrostomías percutáneas. Muy bien, y en esta diapositiva, para terminar, simplemente destacar que sería un resumen de lo que es la hiperplasia en una de próstata y el adenocarcinoma de próstata. La hiperplasia en una de próstata se hace fundamentalmente en la zona transicional, mientras que el cáncer en la zona periférica. ¿Vale? La HBP tiene 3 fases de compensación, clínica y de descompensación. El adenocarcinoma de próstata, pues aproximadamente hay un 25% de los pacientes que tienen síndrome prostático, un porcentaje más bajo debutan con metástasis o con retención aguda. El diagnóstico diferencial, la importancia del tacto rectal, el PSA y la ecografía para guiar la biopsia, y los estudios de extensión mediante gammagrafía, resonancia o TAC.
El tratamiento es médico mediante alfa-bloqueantes o inhibidores de la 5-alfa-reductasa y cirugía adenomectomía mediante resección transuretral o cirugía abierta. En el caso del cáncer de próstata, la cirugía para el tratamiento del cáncer localizado o la radioterapia externa, y en casos de tumores avanzados, pues la castración farmacológica. Lo que consiste en la extirpación del tejido ganglionar iliobturatriz en el cáncer de próstata sirve como método de estadiaje en esta patología. A través de la incisión media infraumbilical, que nos servirá para realizar la prostatectomía radical, se accede al espacio de Retzius, donde se procede a extirpar el tejido ganglional de 3 áreas: ilíaca externa, obturatriz e ilíaca interna o hipogástrica. Se localiza y aísla el uréter para evitar lesiones del mismo, identificando el nervio ilioinguinal con los vasos gonadales como límite externo y los vasos circunflejos, que son el límite distal. Se procede a la extirpación del paquete ganglionar ilíaco externo hasta el inicio del tronco común. Se continúa con la exéresis de los ganglios obturatrices desde el pubis y ligamento de Cooper hasta la bifurcación de los vasos ilíacos, siendo especialmente cuidadoso en la preservación del nervio obturador. Finalmente se realiza la exéresis de los ganglios correspondientes a la zona de los vasos ilíacos internos. El mismo procedimiento se realiza en el lado contralateral. Consiste en la radioterapia externa. La radioterapia externa con intensidad modulada es un tratamiento con intención curativa en el cáncer de próstata localizado, en aquellos pacientes con una esperanza de vida inferior a 10 años. Previamente se realiza una tomografía computarizada, TAC, de la pelvis para obtener imágenes morfológicas de la pelvis y de la zona a tratar. Con esa información, los radioterapeutas, junto con los radiofísicos, planifican el tratamiento y la dosis de radiación a administrar. El tratamiento se realiza en un acelerador lineal. El paciente se tumba en una camilla e, inmovilizado para estar siempre en la misma posición, se aplica el tratamiento. La máquina genera una de radiación colimado en función de la zona a tratar previamente planificada. El haz de radiación entra con distintas direcciones y formas, para que la dosis en la próstata sea letal para las células cancerosas y produzca las menores complicaciones posibles en las estructuras vecinas, como son el recto, vejiga y uretra. Las dosis varían en función del tipo de cáncer y su duración es entre 4 y 6 semanas, con sesiones diarias de 10-15 minutos de duración. Para el tratamiento curativo del cáncer de próstata localizado en esta glándula. A través de 5 trócares y creación de neumoperitoneo, se procede a la disección del espacio de Retzius. Apertura de la fascia endopélvica bilateral y sección del complejo venoso superficial previa coagulación. Disección del cuello vesical, intentando preservar al máximo el mismo. Disección de las vesículas seminales y de los deferentes, evitando el uso de energía eléctrica en todo momento para no lesionar los nervios. Se procede a la disección intrafascial de la próstata, preservando toda la fascia prostática que contiene las bandeletas neurovasculares. Disección, ligadura y sección del complejo venoso dorsal o de Santorini, así como de los ligamentos puboprostáticos. Sección de la uretra membranosa del ápex prostático. Embolsado de la pieza y anastomosis vesicuretral con colocación de sonda vesical.
La cirugía finaliza con la extracción de la pieza y la retirada de los troncos.